Escribir sobre el deseo, situarlo en un cuerpo o situarse, situacionarse, escriturarse, encuerparse. Ya capturaste la forma de aquello. El lazo que se apronta a amarrarlo todo, a confluir entre este o que llamo a mí misma y el mundo. Porque no hay cuerpo de mujer que no se corte en pedazos de temblor cada noche y se reúna a sí misma en la mañana. ¿A qué le cediste tu desarme? ¿A quién la complejidad de tus puntos cardinales? Quema también el istmo interior. Tómate la casa. Cede las manos erizadas en tus materiales, en las suciedades y los rincones vacíos. No te esquives. Ve a la continuidad de tu deseo. Corre a tu mejor forma de pertenecer. Y hoy en el Traficantes de Cultura nos reúne con la autora de las palabras que leí hace algunos minutos. María Rosa Casanova, poeta, profesora y creadora de la plataforma Escritura para Mujeres. María Rosa, bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación. Bueno, obviamente este espacio que tenemos también lo tenemos como para poder difundir no solo libros, también de cultura en general y sobre todo hablar de escritoras. Nos encanta hablar de escritoras porque creemos saber mucho, pero a la vez no sabemos tanto de lo mismo. Y por lo mismo tenemos la plataforma Escritura para Mujeres, la cual diriges o lideras de alguna forma. ¿Qué es Escritura para Mujeres? Bueno, la plataforma ha tenido como un hibridaje, o sea, una evolución bastante interesante en el tiempo. Es una plataforma que más o menos tiene unos 4 años. Surgió como un blog personal donde yo escribía y empezaron a llegar mujeres que se inspiraban y que de alguna manera querían leer poemas. Yo soy escritora de poesía y después fui migrando hacia la narrativa, hacia la prosa poética y entonces se volvió una plataforma que contenía literatura como una plataforma de una profesora que le gusta la literatura. Y luego esta plataforma fue migrando hacia lo educativo, porque de alguna manera, después de un tiempo, me fui dando cuenta que había mucha gente, particularmente mujeres interesadas en la escritura, para las cuales era como muy complejo llegar a sentirse como dueñas de su palabra, en el sentido de que pensar que ellas mismas podrían escribir sus propios libros o empezar en un camino de autoría seria. Entonces, se transformó en una plataforma de talleres, que impartía talleres, talleres en realidad muy humildes, talleres que yo hacía en mi casa, con comida, como muy estilo hogar, con poquitas mujeres. Esto fue todo antes del estallido social. Y luego la pandemia, digamos, catapultó esto a algo mucho más masivo porque se empezaron a unir mujeres de regiones, sacamos nuestros primeros libros, también nuestro trabajo empezó a ser reconocido por algunas editoriales, como un trabajo serio, como un trabajo que también debía ser difundido. Entonces, Escritura para Mujeres hoy yo considero que es una escuela que igual se ha formado a pulso, porque como te dije, no partió con la idea de ser una escuela, pero yo como profesora tengo un especial vínculo con la educación y con la difusión de la literatura, pero sobre todo con el deseo de la literatura. Y eso lo he encontrado en todas las estudiantes de manera transversal que llegan a mis talleres, porque te estoy hablando de mujeres que toman talleres entre los 13 años y los 70 años. O sea, he tenido esa variedad de mujeres en el mismo lugar, o sea, estudiando las mismas autoras, conversando sobre los mismos temas, con visiones distintas, ¿cierto?, de la vida, de la sociedad, pero que finalmente confluyen en el interés por conocer, por aprender y por expresarse. Y la forma y la pedagogía en el fondo es de alguna forma desarrollar la apreciación de ciertas autoras o es la chica, la persona, la mujer, la chica que tenga ganas de escribir y quiera de alguna forma
modelar su escritura, que alguien la dirija. En qué punto va en la escuela? Qué interesante tu pregunta, Ujú. porque sabes que yo creo que yo he sido una de las mayores críticas de la metodología de la escuela. De hecho, actualmente no me dedico a hacer clases en escuela, aunque hice mis primeros años, por lo menos 6 o 7 años, ejercí en colegios. Eh, Sin embargo, esa misma experiencia me llevó a migrar hacia la pedagogía más independiente. Yo le llamo pedagogía independiente también a una pedagogía que pretende ser una pedagogía feminista. Yo lidero espacios de mujeres y una de mis maestras es la socióloga Julieta Kirwood. Julieta Kirwood hablaba de la necesidad de situar a las mujeres en un campo diferente de la educación, a la cual le llamaba feminarios. Y los feminarios son espacios de educación que subvierten el orden de la educación académica. Por lo tanto, no encontramos algo parecido a lo que nosotros podríamos como eh, plasmar en una sala de clase, ¿no? Como una relación de autoridad o una relación de subordinación entre un estudiante y una profesora. Lo que hay acá es una concepción, yo me gusta mucho el término de lo híbrido porque lo que yo he ido haciendo es un collage de lo que sé, con lo que he ido aprendiendo en el camino, con las lecturas, con lo que he estudiado de las autoras, y ese collage también ha influido en la metodología, en la pedagogía propiamente tal. Entonces esto mezcla varias cosas. Mezcla primero una instancia que sostiene, la concepción que sostiene los talleres es la concepción de asistir a un feminario. Y el feminario se define por esencia en contraposición a lo que nosotros entendemos por un seminario o una charla. Ujú. Es decir, el feminario viene a ser un espacio de colectividad, de levantamiento de un aprendizaje colectivo. Entonces, eso en principio es lo que sostiene una instancia educativa de taller en la Escuela Escritura para Mujeres, y luego a eso tú le vas sumando un espacio que es de estudio, de análisis de las fuentes de las autoras. Tratamos en lo medular de no leer estudios culturales, sino que de ir a las fuentes, de no leer estudios culturales porque precisamente necesitamos recuperar la experiencia de la lectura de las autoras, sin mediadores, con las mediaciones justas y precisas que requiere la subjetividad humana, que es entender el lenguaje y entender el símbolo. Y luego hacemos también en cada clase ejercicios de escritura, que, bueno, las personas que leemos sabemos que la lectura es inspiración. Es decir, que cada libro a uno le deja ideas del mundo y reflexiones del mundo que pueden ir a ser escritas. Entonces, cada sesión también tiene espacios prácticos de escritura que depende de la autora que estemos viendo, es el ejercicio hacia dónde lo orientamos. A veces estamos revisando autoras de corte erótico, a veces estamos revisando autoras que subvierten un poco más las estructuras literarias, los géneros, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, con autoras como Anne Carson en los talleres de literatura universal, o también el enfoque latinoamericano con, por ejemplo, autoras como Elena Garro. Entonces, en el fondo es la lectura la que va orientando en qué desemboca la escritura, en cuál es el punto de vista, cuál es la piedra angular que tenemos que recuperar para la observación, porque en el fondo esto es todo este esfuerzo es un esfuerzo por la observación. Eh, la Margaret Yourcenar decía que el deber de todo artista, aplicado esto a la escritura, o sea, el deber de toda escritora, es cultivar el arte de la atención, propiamente tal. El primer deber de cada escritor o escritora. Entonces, vamos a la atención de los textos y por tanto a la atención también del yo, de qué le pasa al yo con esa experiencia textual.
Y en el tema de la escuela, ¿cómo a tu juicio como docente de esta escuela ha cambiado de pasar a reunir a un grupo de personas en un lugar X antes del estallido social para hoy mudar a una plataforma digital, ya sea Zoom o la existente, y en el fondo aumentar la cantidad de personas y hacerlo aún más transversal? Fuera de que estaban en un grupo donde estaban en ciertas comunas, hoy ya es una escuela a nivel nacional, con llegada nacional en el fondo. ¿Cómo eso ha cambiado en ti? O quizás no ha cambiado y ha sido un desafío, un buen desafío en el fondo. Bueno, yo creo que en palabras bueno, tiene de todo, tiene matices. Ujú. Nunca nadie puede reemplazar la experiencia del cuerpo, pero como tú dices, el cuerpo también trae las limitaciones de las personas que habitan ciertos lugares, ¿no? Como se da un taller, yo particularmente hacía los talleres en Ñuñoa, una comuna que igual está estigmatizada por, digamos que la vida intelectual sucede acá, ¿no? Ñuñolandia, ¿cierto? Como varios estigmas en relación a la vida como literaria. Y, y, Y de mu- y, verdad la mu- gente tiene y razón. muchos chistes en cuestión en torno a Ñuñoa. Exacto, exacto. Y sabes que la gente tiene razón, si las personas no son tontas. Hoy día hablaba con una amiga que hace encuadernación y hablábamos de lo potente que, bueno, ella trabajaba en una escuelita de San José de Maipo y que no había librería, o sea, no tienen librería. La centralización de la cultura es un tema muy importante que discrimina y ha discriminado a muchas mujeres a lo largo de la historia, y no solamente a mujeres, sino que a niños que están en formación, a hombres que quieren acceder a la cultura. Entonces, de alguna manera, la pandemia lo que hizo fue posibilitar que no solamente se unieran mujeres de todas las regiones, también en nuestra plataforma de todos los estratos sociales, porque nosotras no hacemos una discriminación o una selección de las mujeres que entran a los talleres. Yo creo que eso es lo que yo siempre he estado en contra en el campo de la literatura, que existan algo así como un rol moral o un sesgo moral para decir que quién tiene la capacidad o no para ser un buen escritor o una buena escritora. Yo creo que todo depende de el estudio, el esfuerzo, la lectura, y tener un gran deseo de ejercer la escritura y una gran creatividad. No creo que pase por el colegio que estudiaste ni por cuántos libros alcanzaste a leerte, sino que siento que posibilitar que mujeres de escasos recursos también, o que quizás no alcanzaron a terminar sus estudios, puedan entrar al campo de la escritura, aprovechando sus experiencias de vida, porque eh, yo soy una fiel creyente que no se puede escribir de lo que no se ha vivido. Y me ha tocado guiar a mujeres que han vivido la extrema pobreza, o que han vivido la adicción, o que han vivido la violencia física, y que particularmente sí están alojadas en estratos socioeconómicos más bajos, de menores ingresos. Bueno, eso es una cosa, y lo otro es que también ha posibilitado que se nos unan mujeres de fuera de Chile. O sea, hemos tenido estudiantes de Uruguay, hemos tenido estudiantes de España, de Australia, de Argentina, desde México también nos pidieron talleres incluso para eh, ofrecerlos a las cárceles de mujeres de México. Eh, entonces, la verdad es que esto ha tenido una expansión bastante desafiante. Nosotras nunca extendemos tanto los cupos porque sabemos que trabajar la escritura merece un espacio de reflexión súper personal y privada también. Así que no hacemos cursos masivos, pero sí tratamos de velar porque las estudiantes tengan un espacio como seguro, de confianza, sobre todo seguro, porque la verdad es que ponemos harto enfoque en las experiencias vitales para escribir. Nos situamos bastante en los temas personales y en la conversación de esos temas personales con la teoría, con las fuentes.
con la identificación con las escritoras. La pregunta que tengo quizás puede sonar muy obvia y lo es, por eso, y quizás por eso es necesario para poder seguir la conversación. Em, Hay que tener un conocimiento, tiene que quien quiera ingresar a la escuela, eh, tener el conocimiento que te da ser lector de libros para poder entrar, para poder participar de la plataforma. Yo parto de una premisa al revés, que es, créeme que me lo he cuestionado bastante, como, porque muchas mujeres escriben qué requisitos hay que tener para entrar a estos talleres. Y hay un taller que nosotros particularmente damos, que se llama Taller de Escritura Inicial, que es un taller básico, o sea, para personas que nunca han escrito, pero que les llama la atención y quieren entrar y probar si que tienen habilidades, ¿cierto? Eh, pero no exigimos algo así como un conocimiento base, porque partimos de la premisa de que una persona que se acerca a la literatura, de alguna manera, ya leyó algo. Uh-huh. ¿Por qué esto? Porque solamente, esto es súper interesante, solamente tienes pasión o deseo por escribir porque algún libro te ha cautivado en la vida. O sea, solamente quieres escribir porque has leído algo que te marcó, algún libro, ¿no? En tu vida. Entonces, yo doy por hecho que la gente que se acerca a tomar talleres de literatura es porque sienten pasión por eso y porque han leído. Entonces, ponerme a preguntarles qué libros han leído, qué sé yo, me suena mucho también como esta educación estandarizada que necesitas que tú pases un checklist para calificar, ¿no? Me centro mucho más en lo que voy viendo en el desarrollo de los talleres, como en cómo van escribiendo, en cómo van leyendo, en si son rigurosas con eso, en si también pasan, digamos, la barrera psicológica también de que no, al cual nos desafía la escritura. La escritura nos desafía a entrar profundo en nuestra psicología y a superar traumas, porque muchas veces este mito de que escribir nos va a hacer felices, como no es tan así. La escritura trae cosas que son sombrías, trae aspectos que nos confrontan a nuestras frustraciones, que nos hacen autodescubrirnos en oscuridades también. Entonces, eso muchas veces para las mujeres es chocante y muchas también desisten en el camino. Yo creo que también es un camino como de autodescubrimiento el ser escritora, porque también tú te das cuenta si tienes las capacidades psicológicas, emocionales y también intelectuales para estar ahí. No creo que sea uno el que tenga que decir tú no calificas o calificas. Por lo menos eso también me lo cuestiono desde mi rol de profesora. Eh, el profesor tiene que ser un facilitador y la persona es la que tiene que darse cuenta por dónde va. Y hay mucho, y se da mucho del facilitador, así como me lo cuentas, y así como yo también he oído de talleres que dan X escritores o escritoras que te piden como el examen de admisión escribir algo. Es como, no sé, si ponemos un CFT famoso, te trae los puntajes nacionales porque hoy que es más fácil y te da como un nombre. Eh, Mira, yo creo, esto es algo que agradezco de mi género, Uh-huh. que el ser mujer facilita mucho el trabajo de la escritura, al contrario de lo que se nos ha dicho históricamente, porque nosotras tenemos una merma educacional muy alta todavía. O sea, yo creo que esto se repite y se repite en el discurso, pero no se le toma el real peso. Yo lo veo in situ, en clase. La brecha social y educacional es muy grande, sobre todo en mujeres, no tanto de mi generación, sino que en mujeres que tienen, por ejemplo, la edad de mi madre, la edad de mi abuela, eh,
que son mujeres que dedicaron toda su vida al trabajo doméstico y al trabajo del cuidado de los hijos. Y esto es una merma y una brecha social muy grande en la educación. Entonces, lo que a nosotras nos permite acercarnos a la escritura, precisamente nunca ha sido el intelecto, y lo estoy diciendo como en una lógica súper patriarcal, no en el intelecto, no en cuestionando si somos inteligentes o no, sino que en dar con esa como eslogan del intelecto, ¿no? Esto es ser intelectual. Ese eslogan del intelecto, Julieta Kirkwood lo graficó en un enunciado que se llamaba la economía política del conocer. La economía política del conocer venía a ser algo así como lo que la academia instaló como el conocimiento legitimado, y todas las otredades, todas las marginalidades que subvertían ese discurso quedaban fuera de lo que era el conocimiento propiamente tal, o si nosotros lo traspapelamos a la literatura, lo que es la escritura, lo que es la academia de la escritura, lo que son los libros que se publican, ¿no? Entonces yo creo que nuestra tradición ha venido más de esto que le llaman en la teoría la cultura del árbol, que es lo que proviene de la oralidad, lo que proviene de las juntas vecinales, lo que proviene de los tejidos, lo que proviene de los cantos en los campos, de la poesía. Y ese es el camino un poco más intuitivo de la literatura, el cual yo creo que también sigo como profesora, porque muy desde la intuición voy guiando estos procesos, como para llegar a tu pregunta, ¿no? Muy desde la intuición, no es que yo tenga un patrón como a seguir, sino que voy conociendo a las personas y en ese conocimiento recomendando lecturas, trabajando la escritura, trabajando también el área como de la motivación personal, que también me llega muy de cerca por mi formación, porque yo no soy solamente licenciada en literatura, que eso me orientaría como un campo mucho más teórico nomás. Entonces, en ese sentido, lo de facilitadora, lo de ayudadora, yo me lo tomo muy en serio, y me lo tomo en serio desde ese vínculo también con la intuición, ¿no? La intuición también nos reúne en círculo de mujeres, y círculo de mujeres puede ser también un círculo de educación de mujeres. De hecho, en alguna oportunidad en pandemia hicimos lo que se llamó los círculos de escritura, que mezclaban esto de los círculos de mujeres con la escritura y la lectura. Entonces también eso fue algo bastante interesante de generar. Tocaba hace algunos minutos el tema de esa frase del escribir te hace feliz. A mí también me lo enseñaron muchas veces. Y en las conversaciones que he tenido con escritoras y escritores, que si bien no es que haga feliz, pero yo creo que libera. Y tomar algo que creo que algo que dijiste en uno, porque estuve revisando tu canal de YouTube, y en algo una frase que me quedó muy pegada, de que es, comillas, alguien que quiere escribir no puede ignorar la complejidad, y que yo creo que la complejidad es un buen aliciente. Si me equivoco, te pido por favor que me corrijas. Es un buen aliciente en la escritura, y sobre todo el revisarse uno, que es un ejercicio, creo yo, muy difícil. Mira, hay varias cosas que se juegan ahí. Lo primero es que Clarice Lispector decía, escribir es una maldición que salva. O sea, creo que en esa frase se juntan ambos mundos, ¿no? No es esto que entendemos por felicidad, sino que es una maldición que salva. O sea, es una salvación, porque las maldiciones te persiguen hasta que tú las sacas y las exterminas, y en un lenguaje más religioso las exorcizas, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda persona que escribe es habitada por un libro, o es habitada por un lenguaje o por un mensaje, que ese mensaje te persigue hasta que no sale de ti, hasta que no es escrito en un libro físico, casi como si esto fuera un rito o una brujería que uno debe
extirpar de uno para poder entonces dar paso a otra idea, a otro libro, ¿no? Y esto de la complejidad yo lo enseño a través de un pensamiento también que recopiló Margaret Yourcenar en toda su investigación con literatura oriental. Ella se enfocó bastante en estudiar los mitos orientales y también los pensamientos de oráculo oriental. Entonces, habían algunos refranes orientales que eran anónimos, que no sabían si eran escritos por hombres o mujeres. Y entonces, uno de ellos decía, sentado o tumbado, evocar el cuerpo como privado de soporte. Eso lo enseñaban para el arte. Y eso quería decir que había que, en el fondo, abrazar la inestabilidad para la escritura. El hecho de desarticular la sensación de estabilidad en el artista es fundamental, porque la mente necesita expandirse para escribir, necesita liberarse, necesita desatar los prejuicios, necesita como moverse por el lenguaje de una manera libre. Entonces, de alguna manera, si nosotros estamos tan apegados en esta formación occidental a nuestra estabilidad como sujetos, como sujetas, ¿cierto? A las mujeres siempre se nos ha dicho que la inestabilidad es como la locura, está muy cerca de la locura, muy cerca de la... este estudio que le hacían a la María Luisa Bombal de la neurosis, ¿no? La escritura neurótica, ¿no? La escritura como hiperventilada, ¿no? Eres una neurótica por escribir así, eres una loca, porque precisamente abrazaban esa inestabilidad de la subjetividad femenina, inestabilidad que el feminismo ha puesto ahora como estandarte en los estudios de lo subjetivo para la escritura. Entonces creo yo que la complejidad es como si tú no abrazas la complejidad para escribir, es como no ponerle sal al arroz, ¿cachai? Es como no condimentar la comida. O sea, es tan importante abrazar la complejidad humana para la escritura como para la escritura de la mujer abrazar también la inestabilidad. Es por eso creo yo que escritoras tan famosas como Alejandra Pizarnik han tenido una trascendencia fenomenal, porque ahí está la complejidad, en esa escritura. Y el movimiento feminista hoy ha puesto en vitrina a escritoras, escritoras que creo que lo leí en Facebook, así como haciendo como un pasaje, pasando muy random, de que por mucho tiempo las escritoras conocimos los títulos de ellas bajo el nombre de anónimo o bajo la chapa o mote de un nombre masculino. ¿Crees que el movimiento, reitero, crees que el movimiento feminista de hoy ha puesto en vitrina a estas autoras, comillas, ejemplares, elementales para poder ver lo que es el mundo hoy? Sí, y no solamente eso, o sea, el movimiento feminista ha traído nuevamente a las autoras olvidadas. Estamos hablando, no sé, de las hermanas Bronte, estamos hablando de Emily Dickinson, pero no solo eso, o sea, no solamente ha hecho que estas mujeres que escribían con seudónimos de hombres o sin seudónimos de hombres, pero que quedaron igual olvidadas en la historia, las volviéramos a leer, sino que yo creo que ha hecho algo súper interesante a partir de la academia, esto de la mano de la academia, que el feminismo, sobre todo de los 80, que fue el feminismo más, yo diría, actualizado, son un poco las feministas que hoy día rigen el pensamiento, porque antes el feminismo estaba muy elitizado, estaba muy de la mano de las mujeres de la clase oligarca. De hecho, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal no se consideraban mujeres feministas. Gabriela Mistral decía que el día que fuera feminista iba a ser el día en que la mujer obrera entrara a la escuela, el día en que la mujer obrera fuera considerada para el feminismo. Bueno,
Luego del golpe militar, acá en Chile emergen unas feministas muy importantes y es la feminista de la que yo he hablado, Julieta Kirbu, pero también el pensamiento de Elena Cafarena, por ejemplo, que es una de las feministas más clásicas. Entonces, lo que ha hecho el feminismo, o Rita Segato, desde la literatura, desde la sociología, lo que ha hecho es sentar nuevas bases para volver a leer a las autoras, que es algo anterior a la lectura de las autoras propiamente tal. Sentar las bases es construir nueva teoría feminista, nueva teoría literaria, para que estos libros sean leídos con la importancia que deben ser leídos. Es lo que yo te hablaba anteriormente sobre la subjetividad femenina. Esta teoría es muy actual, es contemporánea. Antes no se había escrito sobre la subjetividad en la literatura. Entonces, el feminismo lo que hace es plantear las bases teóricas para que volvamos a leer a las autoras, pero ya con la importancia de la interpretación que se les debe asignar. Entonces, creo que eso es poner en la palestra a las autoras. O sea, no solamente colocarlas para ser leídas nuevamente, sino que dar otros marcos interpretativos para sus lecturas. ¿Y hay una escritora que sea tu escritora de cabecera? ¿Una favorita de la profe? Sí, tengo varias favoritas. Bueno, ¿Alguna que nos una pudiera favorita, recomendar? claro, bueno, Clarice Lispector es una de mis escritoras favoritas. Y es precisamente de mis favoritas porque yo creo que cumple todos los requisitos de los cuales yo enseño en el sentido de subvertir las formas, por ejemplo, de escribir desde la conciencia, de sentir que una novela puede ser algo muy distinto de lo que entendemos de una novela. Una novela de ella empieza con el vuelo de una mosca y es el único hecho que sucede dentro de la novela, un acontecimiento real. Toda la novela es pensamiento, ¿me entiendes? Reflexión. Entonces, de alguna manera, una escritora hermética para algunos, pero yo diría que la que más ha cuestionado dentro de lo latinoamericano, una de las que más ha cuestionado el rol del lenguaje. Ella decía, hay que tomar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. O sea, para pescar lo que está debajo de la palabra. Esa era la intención de la literatura para ella. Y ya en los minutos que nos quedan de esta conversación, María, eh, referirnos a dos puntos. Primero, a la escuela. ¿Cómo se accede? ¿Cómo poder, cómo podemos encontrarla en redes sociales? Y pedir más Bueno, información si es que es necesario. sí, bueno, nosotros tenemos varios portales, ¿no? Está el que más es activo es el correo y el canal de Instagram. Estamos también en Facebook con el mismo nombre, Escritura para Mujeres, todo junto. Y tenemos dos correos, un correo que es como más de consultas administrativo. Ese correo es talleres de escritura talleres escritura para mujeres @gmail.com, y también está mi correo personal o el correo más como de la escuela donde me pueden escribir directamente, que es escritura de mujeres chile, @gmail.com. Y bueno, nosotras estamos impartiendo talleres todo el año. Hay talleres que son de diferente duración. Nosotras, los talleres donde publicamos estos libros preciosos, que ya tenemos dos, tenemos el Desvelos de Extrañeza con la editorial Liz, que también es una editorial liderada por mujeres, y este libro que se va a lanzar próximamente, que se llama Presencias Soterradas, la segunda publicación de la escuela. Ambos se van a lanzar el viernes 8 de abril, ya vamos a estar subiendo esa información también a las redes. Y estos libros surgen de los talleres anuales, o sea, cuando las chicas se inscriben en talleres anuales hay publicaciones ahí jugadas, se juega la publicación de un libro, pero también hay talleres mucho más iniciales, como lo que te contaba, el taller de escritura inicial o un taller de autobiografía, que también se da.
y ahí siempre vamos subiendo las convocatorias a la página. Pero, por ejemplo, ahora ya partimos los talleres anuales y ya están copados, ya no tenemos cubo en esa instancia, pero sí en los talleres que vamos subiendo mes a mes. O sea, va a haber cupos en algún momento, vacantes. Claro, por ejemplo, Es cosa que escriban y pregunten. es cosa que escriben o preguntan o que estén siguiendo las redes sociales y ahí se suben las convocatorias que se abren mensuales, digamos. Perfecto. Talleres escritura para mujeres @gmail.com o Sí. escritura de mujereschile @gmail.com. Exacto. Perfecto. Esa era También una tenemos cosa. página web. Tenemos una página web. Sí. ¿Esa cuál página es? Web www.escrituraparamujeres.com. Escrituraparamujeres.com. Es que obviamente todos estos datos van a estar incluidos en la edición de este programa como un pequeño GC para que puedan ser leídos. Mujeres.com. Perfecto. Ese es uno. Y el otro, la novela no es como la escritura, sino como el pensamiento. Ese es un próximo libro tuyo. Sí, es mi primera novela, una novela que trabajé mucho rato porque yo vengo del mundo de la poesía y esta novela es una novela muy a mi escuela, o sea, una novela muy híbrida que escribí pensando que va a ser rechazada como novela, pero muy desde la forma como a mí me gusta, tratando de pelear un poco con lo que se entiende como estructura de género. Es una novela que conversa mucho con el Chile actual, que está muy centrada en la subjetividad de dos mujeres ficticias que están dentro del libro. Son mujeres que se dedican a la literatura ambas, una que es ficticia, otra que es real. Hay también una fuerza que es una fuerza antagónica, política, marginal. La política tiene mucho que ver también con la violencia a la mujer, así que tiene todas esas mezclas dentro, matices, y también tiene como un lenguaje bastante poético, porque yo te decía, escribo poesía muy de chica, así que creo que es una novela que refleja un poco esto que yo te decía, que uno es habitado por un libro, ¿no? Como que yo necesitaba sacar ese trabajo para poder dedicarme a otras cosas. Así que va ahí esa novela como regalo para mis estudiantes igual. Que también tiene lanzamiento el 8 de abril. Sí, el 8 de abril lanzamos estos dos libros, el libro Presencias Soterradas, que es el que tengo acá en mis manos, que lo fui a buscar hoy recién, y la novela en una edición de colección que la hicimos con una encuadernación mapuche. Así que va a estar súper bello ese lanzamiento, son dos libros que dialogan muy bien, así que vamos a estar ahí con el cuerpo laboral de escritura para mujeres haciendo este lanzamiento, que va a ser todo un evento abierto a la comunidad. Excelente. Bueno, para quienes van a estar viendo o para quienes van a escuchar este podcast, van a estar los datos incluido en el video y también en la descripción, también cuando esté colgado el podcast en Spotify. Bueno, ¿qué más poder decir? Primero, María, agradecerle estos minutos para poder conversar esta interesante, muy entretenida, muy enriquecedora iniciativa respecto de escritura para mujeres. Y bueno, obviamente, y reitero, muy agradecido de que haya aceptado esta invitación a conversar con esta casa digital. Sí, genial. Bueno, somos casas digitales, ambos, así que yo también muy agradecida de que existan espacios culturales como que difundan la cultura, ¿cierto? Como este. También por la vía de nosotros vamos a difundir el programa Traficantes de Cultura para que las chiquillas puedan acceder también a todo el material que ya está. Yo vi una entrevista muy interesante me parece que es una escritora del libro de Ingrid, de esta gente de la DINA, que tú hiciste un programa acerca de Nancy eso, Guzmán. ¿no? Nancy Guzmán, sí, Nancy Guzmán. Esa entrevista está muy interesante, así que alcancé a ver como la mitad y me pareció súper interesante poder
mostrarla, porque también, claro, se ha hablado mucho del corto y todo, pero hay un trabajo que es previo. Así que genial, me parece muy, muy interesante poder difundir también este trabajo. Hemos intentado reivindicar la obra de Nancy Guzmán respecto de la masividad que ha tenido el corto y obviamente poder reivindicar la literatura y más aún la literatura sobre mujeres, escrita por mujeres y para todos en el fondo. María Rosa Casanova, poeta, profesora y creadora de la plataforma Escritura para Mujeres en conversación con los traficantes de cultura. María Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.